Buenas tardes. Bueno, lo que les voy a platicar es una experiencia de investigación normal. Yo comencé siendo botánico y cuando nos dimos cuenta de que la realidad rural iba más allá que la relación hombre-planta, que marcaba otros elementos de la biota, he tenido por razones profesionales que ir brincando de una disciplina a otra. He trabajado con zoología, en particular plantas, animales, medicinales en Chiapas. Hemos trabajado también en ecología y bueno, este es el primer intento por abordar formalmente el estudio de aves, y tiene que ver con, como vamos a ver más adelante, con cosas casi asociadas a la historia de la vida, ¿sí? Entonces, vamos a platicar de un patito conocido como pijique, que es un elemento faunístico presente en los huertos familiares del sur de México. Surge justamente como parte de un estudio que hemos hecho ya desde hace varios años con los huertos familiares, ¿sí? Donde hemos definido el huerto familiar como un agroecosistema con raíces tradicionales en el que habita la unidad familiar y donde los procesos de selección, domesticación, diversificación y conservación están orientados a la producción y reproducción de flora, fauna y eventualmente de hongos. El huerto familiar está en estrecha relación con la conservación, las condiciones sociales, económicas y culturales de la familia que lo vive y lo produce, y finalmente con el enriquecimiento, generación y explotación de tecnología. Bueno, esta definición un tanto larga y rara trata de abarcar justamente todos los aspectos que hemos tratado de trabajar. ¿Por qué vamos a abordar el huerto familiar? Bueno, porque en principio un dato poco conocido es que cuando hablamos, por ejemplo, de maíz, pensamos que el maíz, la mica, es el agroecosistema más común de México. Sin embargo, si asociamos prácticamente un huerto familiar a cada familia del campo y muchas de la periferia de las ciudades, nos encontramos con que es el agroecosistema más numeroso del país. Proporciona también, cualquiera que haya el mercado se va a dar cuenta de que gran parte de los productos, sobre todo frutas, arbences, aves, cerdos, son principalmente de los huertos familiares, ¿no? Y eso es algo que no está evaluado tampoco. También, otro de los detalles es que básicamente ha sido abordado por botánicos, ecólogos botánicos, etnobotánicos, pero pocas veces se han fijado en los animales, ¿no? Y bueno, algo que no queda ninguna duda es que es un laboratorio de investigación permanente de plantas y animales, es parte de lo que vamos a hablar de la investigación. Bueno, para nosotros el huerto familiar está compuesto de diferentes elementos. En principio, todos los elementos físico-bióticos que incluyen el agroecosistema, humedad, energía solar, etc. Suelos. Por el otro lado, tenemos dos grandes subsistemas, el vegetal y el animal manejados. Tenemos también una gran cantidad de elementos que conforman la infraestructura y área de actividad del huerto, y algo tan importante que situamos en el centro de todo el agroecosistema es a la familia, al ser humano, que es el que maneja y es el agroecosistema, y que a su vez desarrolla un conjunto de conocimientos, calendarios de producción, prácticas y instrumentos. Los huertos están relacionados con otras unidades productivas, con otras familias y otros huertos, también con otros sistemas de producción y finalmente con el mercado y con la sociedad. Bueno, esta es una imagen típica del huerto mexicano rico. Recordemos que la fauna juega el papel de la creencia familiar. Luego, entonces, una familia que económicamente está bien en el campo es una familia que tiene muchos animales. Bueno, en un trabajo que publicamos recientemente, Discusiones del huerto familiar en México, con las perspectivas, clasificábamos a la fauna desolada ante la carencia de literatura de clasificación de ella en fauna de alimentación, fauna de trabajo, fauna de protección, fauna de ornato, fauna dañina y también fauna que pertenece al agroecosistema pero que no interactúa directamente con la salud, ¿no? Digamos, sino con la acción. Algo que llama la atención en el sur de México es la gran cantidad de animales silvestres presentes en el huerto familiar. Entonces, bueno, tenemos generalmente diferentes tenemos aquí de diferentes especies. Hemos cuantificado alrededor de 100 especies de tortugas,
En venado tenemos odocobolus y mazama, que son las dos especies más presentes en México, hasta donde sé. Bueno, tenemos Procyon, tenemos esta del centro son los fogones o como dijéramos los apiarios, está mal dicho el término apiario, serían los troncos donde se produce la melipona, desde tiempos prehispánicos en México, en Yucatán. También tenemos zorrita, solución, ¿verdad? ¿Es solución? Sí, ¿verdad? Me van a ayudar, me falla la receta. ¿Sí? En este caso, en el mismo de Tehuantepec, la que sigue, por favor. Tenemos amarillos, y como vamos a ver adelante, si bien los registros actuales solamente hablan de una especie que es de 9 bandas, los registros prehispánicos hablan de 700, ¿no? Actualmente situado en Centroamérica. El bisote o tefón, ¿no? Tenemos también Aracacao, que es la guacamaya. Todavía es frecuente encontrar huertos familiares donde están presentes puercos de monte, con sus dos especies, el Medargus amarillos y el victoriano. Iguanas, no necesariamente criadas, pero sí fomentadas. Y en el caso de Yucatán podemos encontrar en algunos huertos ya cada vez más de manera más escasa el pavo silvestre, que es alocayos, ¿verdad? Aquí. Bueno, algo todavía muy frecuente son grandes parvadas y de hecho la captura de polluelos de diferentes lobos y tipos. ¿Cómo se llama? ¿Lo reconocen? La coche. No, la mejor carne, ¿no? Y bueno, y finalmente nos encontramos con el que es el que voy a platicar este día de hoy, la que sigue, por favor. ¿No? Bueno, para poder platicar un poquito qué es el marco teórico de la muerte, es justamente el proceso de investigación. Se identifique como un animal que ha sido desde hace mucho tiempo sometido, junto con todos los demás, a este proceso de humanización, ¿no? Una definición que me gusta mucho de Newton, donde dice que el animal doméstico es aquel que ha perdido el miedo al ser humano, sobre todo después de los estadios juvenil, y vive y se reproduce en cautiverio, evolucionando en nuevas especies como resultado de la evolución reproductiva desde sus progenitores silvestres. Combinando con la selección natural y artificial, la vinculación es muy importante, la vinculación a la sociedad humana, pero más que ello, a la cultura. Esto es, entrelaza las influencias, la influencia biológica y la influencia cultural. Aquí no tenemos una línea necesariamente directa, porque los cerdos mexicanos no provienen de la orilla americana, sin embargo, sí tenemos no estoy seguro, he platicado con colegas biólogos y hay quienes me afirman que sí hay un cruzamiento con animales silvestres. De hecho, nos hemos encontrado con cerdos que tienen toda la punta de cuerpo de monte. No sabemos si se debe a una recesión de sus ancestros asiáticos o otros, o bien se debe a una evolución doméstica. Esto ustedes se me encuentran algo más rápido. Bueno, en ese sentido me atrevo a algo muy discutido, es a plantear esto que planteamos hace años, un esquema con plantas, y combinado justamente con la experiencia mencionada me atrevo a mencionar este esquema de proceso de domesticación de fauna que va a ser observado por los familiares, donde a partir de animales silvestres vamos a tener animales que de pronto son tolerados por el ser humano, animales que se acercan al hábitat humano. Muchas gracias. Y en un momento dado, cuando generan algún interés para el ser humano los fomenta. A partir de que los fomenta, logra capturarlos y domarlos. Recordemos que el proceso de doma es diferente al proceso de domesticación. Podemos domar un león, pero no necesariamente lo vamos a domesticar. O sea, domamos al individuo, no lo domesticamos al individuo, sino a las poblaciones, ¿no? Y junto nos habla, bueno, Mayo nos habla de un efecto fundador, que son justamente poblaciones que son sometidas a un proceso de doma, donde empiezan a cambiar sus características morfológicas de comportamiento y finalmente terminan siendo domesticados, generándose
y por las sociedades. Bueno, esto que estamos trabajando pues tiene que ver justamente con la fauna domesticada en América precolombina, y curiosamente la mayor parte de los autores solamente mencionan las plantas, ¿verdad? Para el caso de Mesoamérica tenemos al guajolote del pavo, a la abeja semicona que ya vimos, a la chinchilla de nopal, al pato de collar, a la guacamaya, al perro, que sabemos no es domesticado en América, es domesticado de Asia, pero que sin embargo se generan razas tanto en Mesoamérica como en Sudamérica, en Chaco peruano, ¿sí? Y bueno, recientemente el doctor Valadez Azúa nos menciona también, por ejemplo, el sensor, la guacamaya, ¿no? Y algunas saben más. Para Sudamérica tenemos igual estas tres especies que aparentemente son las más conocidas, pero también se está saliendo de más. Bueno, para justamente poder profundizar en este tema, he retomado parte de la información del libro que está en la empresa de base reglamentaria, que es el cuerpo familiar maya yucateco del siglo XVI, que es un estudio donde basándonos en fuentes del siglo XVI y corroborando con lo que tenemos en el siglo XX, hemos podido determinar cosas muy interesantes. Por ejemplo, los mayas del siglo XVI manejaban alrededor de 14 mamíferos, ¿no? De los cuales tenemos, son mencionados en las relaciones histórico-geográficas de las relaciones histórico-geográficas de Yucatán, de la gobernación de Yucatán, venado, en este caso la relación de Quetzal y Iztahualco, venados, osos, cabras-monteses, puerto-monteses, conejos, escuincles, tejón, chup, la tusa, perrillos que crían a posta para comer, ardillas, tlacuache, erantas, amarillos, que les decía, habla de dos raleas, o sea, para dos especies, unos que hacen mal al que los come y otro muy bueno. El malo tiene 6 rayas, estaremos pensando en 6 vecinos, y el bueno tiene de 8 y 9, ¿verdad? Entonces es un registro interesante porque actualmente, al practicarlo con algunos colegas, menciona que la distribución de cerecitos también es en América, ¿no? Bueno, y también menciona pescado sobre la tierra. En aves nos menciona más de 4 especies, dado que habla de caza de volatería. Las de aviones de la tierra son los pavos, ¿no? Las codornices, pavones, perdices, más de 2 especies, porque nos habla de iguanas, de tortugas, también son una cantidad interesante de especies, más de 6 especies, ¿verdad? Y en cuanto a insectos, nos habla de abejas sin aguijón y las cuales producen. ¿Y cuáles están las cuales? La axila, por favor. El ANDA nos da muchísimo luz. Diego del ANDA, se acuerda que es el obispo franciscano que quemó los códices y que por una, más que por arrepentimiento, como se ha pretendido ver, en realidad lo hizo para defenderse, para no ir a la cárcel, nos ha detenido. Escribe las relaciones de Yucatán, de las costas de Yucatán, y él nos habla de cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice: tienen aves domésticas y que crían en las casas con sus gallinas y gallos, que son los pavos, ¿verdad? En mucha cantidad, aunque son penosos de criar. Sabemos que los pavos son difíciles, ¿verdad? Por otro lado, nos dice que crían para la pluma cierta casta de anadones, o sea, de patos blancos grandes, que creo les vinieron del Perú, que es Carina Mochata, ¿verdad? Y así los pelan muchas veces las barrigas y quieren aquella pluma para las labores de su trabajo. También nos habla de 2 castas de tortolitas. Para los que no conocen las tortolitas, como les vamos a ver más adelante ya en una foto. Pero algo muy interesante es que nos dice que hay una de ellas muy chiquitas y muy domésticas para criar porque son francesas, ¿no? Esto es, los mayas estaban criando tortolitas, cosa que ya no está sucediendo. Nos habla de una gran cantidad de especies, en este caso codornices, faisanes, pardillos. Hay pájaros grandes como la hiena que llaman camú, muy hermoso, maravilla de comer, es comestible, ¿verdad? Otro que llaman cox, que es tan grande como él, son machos y machos, son negros, todos hasta abajo, tienen formas de plumas crestas, con párpados amarillos, fácilmente identificable. Nos habla de muchos pavos, primos muy galanes y hermosos, etc. Y dice: a todos los grandes matan los sillos en los árboles con las flechas, y a todos les hurtan los huevos y se comen sus alas, ¿verdad? Y se crían como domésticos, tal como en la actualidad está sucediendo. Bueno, también nos habla de los perros, que nos dice los cuales no saben ladrar ni hacer mal a los hombres, y a la casa sí, o sea, son buenos cazadores, ¿verdad? Encaraman a las codornices y otras aves que siguen mucho a los venados, y algunos son grandes rastreadores.
Son pequeños y combinan los sitios para la fiesta. Y yo creo que se ofrendan y tienen por propiedad comerlos. O sea, prácticamente los han dejado de comer en 1566. Y esto es porque es una prohibición española, dado que cuando se cruzan con los perros españoles, la gente se los empieza a comer y se empiezan a acabar los perros. Entonces deciden, hay un mandato de 1500, ¿no? A cambio de ello, bueno, nos dice Gala que tiene muy buen sabor, ¿verdad? Que saben a lechón. Entonces, curiosamente, el cerdo es el animal doméstico más frecuente en los cuerpos familiares yucatecos, lo que nos hace pensar que probablemente la cochinita pibil tenga su origen en el perro pibil, ¿verdad? La que sigue. Bueno, esta es increíble y nos habla de otro proceso de domesticación portado por los frailes españoles, y dice así: hay un animal que llaman chu a maravilla traviesa, tan grande como un perrillo y hocico como un lechón. Crían las indias y no le dejan cosa que no les cosen y trastornen. Y es cosa increíble que son a maravilla amigos, le burlan con las indias y las expulgan y se llegan siempre a ellas y no pueden ver al hombre más que a la muerte. ¿Qué nos está diciendo? Que finalmente, después de ser mascotas, terminaban siendo comida, ¿verdad? Y esto sucede aún en la actualidad. El bisote en su estadio juvenil es la mascota perfecta. Sin embargo, cuando pasa la edad adulta, como todos los animales que no son domesticables, se vuelven agresivos y hay subregistros. O sea, sabemos de gente, de niños sobre todo, que han sido mordidos en el cachete, o les han arrancado el labio, o les han lastimado la nariz, ¿no? Entonces, suena muy lógico que en un momento determinado fueran sacrificados para comer, ¿verdad? Bueno, por las abejas nos dice lo mismo. Ya habíamos platicado que hay unas, la melipona, que es la que no hacían colmenas, las que se quedan en colmenas, ¿verdad? Y las otras son avispitas, que va la gente las pica, y pica las hojitas, se corre la miel, ¿verdad? También nos habla del consumo de la iguana, que es pescada con lazos, encaramada en los árboles y en agujeros, ¿verdad? Y una cosa al respecto es que menciona la fuente que después de ser tomados, entre 20 y 30 días no comen bocado, sino ¿sí? Esto nos habla que son llevados a un lugar, son confinados en un lugar, seguramente se vuelve familiar, como a la fecha sucede en algunas partes, ¿verdad? Otros datos es que si les suelta la barriga con arena engordan mucho, y el estiércol es medicinal para curar los ojos, ¿verdad? Bueno, quiero terminar con algo muy, muy interesante, que es otro proceso de domesticación portado por los frailes españoles, dada la gran cantidad de excremento que tenían en la cabeza y todo el día, ¿verdad? Y van a darse cuenta, porque lo mismo que con esto, ¿verdad? Dice, y crían unos animales domésticos de los cuales dan el pecho a los osos. ¿Qué cosas más americanas? ¿No? Con los que los crían tan mansos que no saben irse de San Monte jamás, aunque los lleven y traigan por los montes y de ellos. Una referencia secundaria es que Amay quiere decir venadillo pequeño criado en casa. Ishmael es la venadilla criada en casa doméstica, ¿verdad? Y esto lo tenemos en diccionarios coloniales. Taxi. Bueno, en este caso, les decía, en mi juventud me toca conocer, yo crezco en Yucatán, mi papá nos llevaba mucho al campo, y sin embargo, cuando llegamos a Tabasco, descubro, conozco a Iquique, que estaba prácticamente en todos los patios de las casas de mis amigos, cosa que con los años ha dejado de ser. O sea, que Iquique sí nos cruzaba de la ciudad, ¿verdad? Al trabajar hace unos años con unos estudiantes en el norte de Chiapas, en el río Sucumpa, nos encontramos varias familias criándonos, y esto nos llama la atención, y es que le propongo a una chica de servicio social que me empezara a ayudar a sacar información al respecto, posteriormente una tesista lo incluí en su tesis, y actualmente con mi asistente estamos trabajando, estamos ampliando la información. Bueno, otro dato interesante es que en la costa de Chiapas lo crean con frecuencia, incluso en una ciudad de origen prehispánico llamada Susana, ¿no? También tenemos que al estudiar las fuentes mayas del siglo XVI, Lana nos dice que hay unas aves en todos semejantes a las perdices de España, salvo que son de muy altas piernas, aunque coloradas se tienen que comer. Son en pelo maravilla domésticas y se crían en casa. No nos da su nombre, pero la referencia, vamos a ver, nos permite acercarnos a ella, ¿verdad?
Hemos hecho trabajo de campo a partir de 2006, visitando y entrevistando a pobladores rurales de Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, teniendo alrededor de este momento 60 entrevistas a profundidad. La que sigue. Bueno, un dato interesante es que el pijique está en la cultura popular y lo encontramos en los sobrenombres. ¿A quién le dicen pijique? Bueno, le dicen a la gente que son flacos, como es el Tabasco oscuro hueso, ¿verdad? Porque justamente el pijique, vemos un pijique recién bañado oscuro hueso, ¿verdad? Por el otro lado nos dice que le dicen pijique a las personas que tienen piernas flacas, sobre todo los futbolistas, ¿no? En los campos de fútbol frecuente escuchar el apodo pijique. A la gente que es muy peleonera, porque el pijique justamente es el animal territorial, es un animal de ataque, vamos a dejarlo de ratito, y aquí tenemos un animal justamente de ataque. Y finalmente, en el caso en el municipio de Culhuacán, Tabasco, platicando con una persona, un borrachito, en una pelea le dieron un balazo, le dejaron un poco de una pierna, y le dicen el pijique, porque justamente está. Bueno, también nos vamos a encontrar que el pijique es ampliamente conocido. En la literatura encontramos un montón de nombres: pichichi, pijique de ala blanca, pijique de pico rosa, pichiche en Centroamérica es pijique común, y piche en el caso de Costa Rica, pichiche en ala blanca de El Salvador, y bueno, la literatura internacional también es otro nombre mencionado, una gran cantidad de nombres que no vienen al caso. Para el caso de la costa de Tabasco nos vamos a encontrar una gran cantidad, nos vamos a encontrar varios restaurantes que llevan el nombre de pijique, ¿no? Porque justamente es un animalillo que vive en algunas áreas, en algunas costeras. Algo que hemos encontrado es que pijique o pijique, que son todos los nombres, en el caso del norte de Chiapas, es un término ornamental y tiene que ver justamente con el significado del pijique, ¿no? Muy agudo, ¿no? Entonces, de ahí la relación con todos es la que sigue. Y curiosamente, bueno, sí, nos encontramos al respecto en la literatura, en el diccionario Portugués del siglo XVI, el término pijique, pichichi o pichiche. Pichiche es el término. Otras fuentes nos hablan de un posible origen náhuatl, pichichi, pichichiri, de Piscoa, es cubrirse de plumas, o también por semejanza con pichilingo, que viene de pichilingo, es adelgazar hacia el centro, que tiene coincidencia con el cuerpo del padre, ¿verdad? Finalmente nos encontramos con una referencia en FAMSI, que es una página especializada en aspectos arqueológicos y antropológicos, que habla de pichiche, pero también del término michiche, ¿verdad? Y esto es importante y lo voy a mencionar luego. La que sigue. No dice la fuente, pero menciona ¿verdad? Bueno, este es el pueblo de Pijijiapan, ¿verdad? Este es el escudo bajado de la web del municipio. Este es el monumento que está en el Palacio Municipal, teniendo un tronco con un pijique en medio, lo llevas subiendo, ¿verdad? Que está donde quiera presente, en este caso en una unión de una asociación civil, ¿verdad? Unidos por el progreso de Pijijiapan, pero paradójicamente la que sigue. En Pijijiapan no les dice pijique, les dice pichichi, ¿verdad? Y esto tiene que ver seguramente con la lengua mam, que es la lengua maya más antigua que existe y que está presente todavía en la zona. La que sigue. Bueno, la literatura aborda básicamente aspectos biológicos de este país, ¿verdad? Quise tomar como referencia una página muy interesante que el gobierno está impactando en los estudios de su fauna, pero que está hecha por gente que no sabe acá, es gente de academia, básicamente así, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, nos dice que nuestra distinción nombre en lengua maya significa que dice que no, ¿verdad? Porque nosotros estamos encontrando en campo inicial y en el siglo XVI, XVII, XVIII, que hay referencia también, ¿verdad? Las características más importantes que nos menciona esta página, bueno, este es su nombre, que es de los normales, ¿verdad? Nos dice que es un pato grande y largo. Yo no sé a qué se refiere con el término grande, no es justamente grande, ¿verdad? El pico y las patas son de color rosa, la cabeza y el cuello son de color gris, no sé cómo estaba, es así. También se le conoce como pato silbado por el llamado que semejante a un silbido. Otra referencia es que las alas son blancas
y la secundaria negras, como podemos ver, ¿verdad? Al igual que la punta de las primarias, las coberteras de la cola son blancas con mancha. Bueno, la distribución, no voy a leer, nos dice que está desde el sur del estado de Arizona, en Estados Unidos, hasta Bolivia, Paraguay, Bolivia, la parte báltica, Paraguay, norte de Argentina. Vive en humedales y lagunas costeras. Cuando habla de usos tradicionales, se refiere a caza cinegética. Normalmente no se le caza para alimento, ya que su carne es mariscosa. Yo no creo que son biólogos que están acá, no sean ustedes. ¿Sí? Y bueno, en cuanto a estado de conservación, dice que no hay ningún problema, dado que hay poblaciones abundantes. Este es un esquema de libro clásico de fauna cinegética. Gracias. Bueno, aparece loco, pero justamente es. Gracias. La que sigue. Y bueno, estaba la distribución en México, ¿verdad? Las acciones del gobierno encaminadas a su conservación es promover el esquema de umas extensivas en los humedales de la costa yucateca, restauración de humedales con participación de comunidades costeras. Y justamente con lo que nos encontramos en el estado de Yucatán, sobre todo en la zona de la costa, es que la gente le da miedo hablar de esto. Y le da miedo porque justamente el profeta está sobre ellos, ¿no? Ya solamente mucha confianza dice, bueno, ocasionalmente nos usamos, ¿verdad? Pero normalmente la gente no lo dice. La que sigue. Bueno, aquí está esta foto la que olvidé poner la referencia. Esto es lo que nos dice Lana, y creemos que sí hay algún parecido, es algo mejor que leen ustedes entre el género Perkins, creo, que es la Perkins de España, y el Pijijique, ¿verdad? Los nombres que encontramos ya los mencioné, Pijijique. Bueno, tenemos también, hemos encontrado dos referencias, una para Panamá Central y otra para Venezuela, donde se menciona la presencia en excavaciones arqueozoológicas de huesos de Leucina, ¿verdad? Lo que nos habla de un probable manejo también en Mesoamérica previo a la llegada de los españoles. En Lana encontramos otra referencia que no quise incluir al principio, pero la dejé hasta este momento, donde habla del Mashish, ¿no? ¿Se acuerdan del Mashish que hablábamos hace rato? Cuando nos fuimos a las comunidades a preguntar por el Mashish, nadie nos supo decir, ¿no? Nos decían, bueno, está el Mashish, pero el Mashish dice, a veces puede ser un pato, pero no es un pato chiquito, ¿no? Sin decir exactamente que sea el Mashish. Pero igual, Lana nos dice que hay otros anadoncitos pequeños y de mucha grosura que se llaman Mashish, que son muy mansitos, se crean en casa y no saben nunca. Pudieran ser primera cosa, la que sigue. Bien, ¿qué hemos encontrado? En principio, a partir de las entrevistas, mucho de ello ha sido corroborado con la literatura, otras cosas contrarían a lo republicano. Nos encontramos que viven en estados silvestres formando parvadas en ocasiones de más de 100 individuos, sobre todo en épocas de seca, ¿verdad? Habitan y se mueven en torno a fuentes de agua, concentrándose en épocas de seca en charcos o lagunetas, donde es frecuente verlos coexistiendo con otras especies. No se alcanza a ver la gente supone que se alimentan de animalitos o insectos, aunque zonas arroceras y maceras son consideradas plaga, y en consecuencia son combativos. Estos son los completados. Bueno, la población rural con la que tiene contacto suele cazarlo solo ocasionalmente, ya que es considerado como comida de ocasión o de antojo. De pronto al señor se le ocurre que tiene ganas de comer lobo y espera que pasen las parvadas y suelten este pedazo. Lo mismo pasa con Pijijique, lo mismo pasa con el iguana. No es algo que se coma frecuentemente. Sin embargo, toda la gente nos dice que alrededor de la década de 1960 era comida normal en Pijijique con toda la fauna silvestre, ¿no? De nuevo, la influencia de la profeta y de las fuentes de comunicación. Los medios de comunicación ha hecho que la carne silvestre se convierta en un subregistro. O sea, la gente sigue consumiéndolos, pero por temor ya no dice que lo hace. Por temor y también, por temor a ser sancionados, pero también por temor a ser considerados como salvajes o como gente rural por la gente de la ciudad, ¿no? Bueno, entonces, y pues dada su escasa masa muscular, como digamos hace rato, pues se requieren de 3 a 4 aves para alimentar una familia. Nunca se casa solo, así lo que bueno, está consistiendo, ¿verdad? Bueno, también, según los pobladores, las diferencias están marcadas. La literatura nos dice que no hay diferenciación entre sexos. Sin embargo, la gente nos dice que sí la hay. Quise incluir estas fotografías
aquí está un poco estilizada, pero sí el cuello del macho es un poquito más en todos los casos en los bebés, más ancho, ¿verdad? El animal es un poquito más grande, y el graznido dice la gente que es más fuerte en el macho que en la hembra, ¿no? También dice la gente que rara vez graznan, sin embargo lo hacen por mayor intensidad en época de bebés y por las noches. Y esto es importante porque es una de sus funciones en el solar. Bueno, normalmente la gente sabe dónde localizar los nidos, esto es para los ríos o los potreros con zonas inundables, y lo localizan en árboles huecos o en los pastizales, ¿verdad? Tienen forma de cono. La gente lo que hace es, cuando va a ver al ganado o al río, se encuentran los huevos, en ocasiones llegan a ser hasta 30, pero aparentemente, no recuerdo cuál es el término biológico, pero una hembra pone sus huevos donde ya están puestos otros, para que sean encollados por la hembra. ¿Perdón? Parasitismo. ¿Es parasitismo? Ok, gracias. Bueno, entonces, por eso se encuentra hasta 30, pero normalmente son de 13 a 15 huevos, ¿verdad? La gente lo guarda su moral y se los lleva a la casa, donde generalmente los apoyan en gallinas, ¿no? Los huevos son un poquito más grandes que los de las codornices, pero mucho más pequeños que los de las gallinas. La que sigue. Bueno, vamos a platicar un poquito sobre los hábitos antropiven. La incubación, decíamos, está a cargo de una gallina, porque las patas suelen ser más pesadas en torpes, lo mismo que las pavas, ¿no? Entonces, sabemos que en el campo una pava puede encollar pavitos y pollitos, y ocasionalmente hasta jóvenes, pero nunca hijitas, ¿no? Siempre son pequeñas. La eclosión se da cuando van a poner con pollos, ponen antes los huevos del hijije, después ponen los del pollo, ¿no? De tal manera que eclosionen juntos, ¿no? En este caso, como eclosionó un patito también con la gallina. Pero un detalle muy interesante es que cuando eclosiona, el hijije es un animal explorador. Entonces, frecuentemente deja la gallina, busca fuentes de agua, la gallina se desespera. Es interesante ver cómo está el patito nadando en el agua y la gallina y sus pollitos alrededor llamándolos y atendiendo las cosas, ¿no? Entonces, por ello, suelen encerrarlos durante el primer mes de vida para evitar que sean consumidos por otros depredadores, ¿no? Sean depredadores, como es el caso del perro de gato. Bueno, alrededor de los 30 días cambian el plumillo, tiran la plumilla, le sale una pluma que es un poco menos, más opaca que la pluma de adulto. Alrededor de los 30 días la cambian. Esto también contradice algunas fuentes bibliográficas donde dicen que también hay un cambio de plumas en otro momento de la vida, que es cuando después de reproducirse, ¿verdad? Y la hembra suele esconderse, ¿no? La que sigue, eso no lo encontramos nadie en el curso de ¿perdón? Parasitismo es cuando un ave pone en otro nido en estado silvestre. En el caso de la sustitución. Es sustitución nada más. Muchas gracias. No, pero en el campo sí encontramos el parasitismo. Sí. Bueno, entonces, lo que hace la gente, alrededor del mes, ya tienen emplumado, la gente, cuando empiezan a volar a los árboles, es un aviso de que quieren decimos parvadas. Toda la gente les corta las alas, no dicen que de 8 a 10 centímetros, con machete, ¿no? Sin dañar las alas, ¿verdad? Y el animalillo se vuelve un animalillo, ¿cómo se llama? Que se mueve en el lugar familiar. En cuanto a su proceso de integración, no es gregaria con relación a otras especies, o sea, se mantiene aislada y solamente se junta a ellas en los momentos en los que comen, ¿no? Fuera de eso, siempre están juntos. En ese caso son gregarios, como especies, no se alguna aberración. Como especies son gregarios, no se juntan otras especies. ¿Y cómo se llama? Y siempre se mantienen en alerta. De hecho, lo vamos a ver más adelante, una de las razones por la cual a la gente le gusta tenerlo es porque son animales de protección solar. En este caso se me fue encima ¿no? Y bueno, hay desde los animales, sobre todo las hembras son, las hembras llegan y prácticamente te acarician, los machos sí son mucho más agresivos, ¿no? Llegan a lastimar a la que sigue. Bueno, también un hábito muy frecuente es, bueno, muy frecuente,
normal en estos es que siempre usan fuentes de agua, la gente siempre les tiene la llave abierta cuando tiene agua corriente, o les tiene la pileta, o les tiene, en este caso, un bebedero, pero no solamente van a beber, sino también se van a bañar, ¿no? La que sigue, por favor. Un detalle muy interesante es que decía que siempre andan juntos, y en el caso de la comunidad de Santo de Agua, nos encontramos con una pareja que le da por visitar todo el pueblo, ¿no? A veces tardas un mes en regresar porque los amarran por fuera, ¿no? Pero siempre van, buscan las fuentes de agua en otros lugares, están un rato y se regresan a dormir, ¿no? A veces los encuentran, se pierden, los encuentran en el río con otros géneros silvestres, pero al volar aquellos que no pueden volar, pues se regresan a la ciudad, ¿no? Entonces hay un detalle muy interesante porque dice la gente sabe reconocer el lugar donde han sido criados, ¿no? Y esto nos habla, me atrevo a decir, no estoy seguro, de un pasito pequeño en un proceso de domesticación. La que sigue, aunque no hay domesticación. Y bueno, esa es la evidencia de diferentes cuerpos familiares, como siempre en la ¿no? Cuando son parejas o cuando son más de dos. La que sigue, por favor. Bueno, un dato muy interesante es que encontré 3 personas que una de ellas afirmaba que una pichicha, o sea, una hembra, empolló en su casa. Todo el mundo dice que no, y hay que traer polluelos, ¿verdad? Tuvo 7 polluelos y finalmente en la inundación esta última, en la que se arrasó toda la costa de Chiapas, donde están, se fueron, ¿no? Pero ella cuenta que tuvo 7 polluelos. Por otro lado, en Paraíso Tabasco, 2 personas me dijeron que una de ellas es su hermano y otra que su cuñada, había tenido hijos que se habían reproducido en su lado. Dato raro, ¿no? Y finalmente, en el caso de la familia de Santo de Agua, con la que trabajamos con mayores de comunidades, estos 2 que se mueven por donde quiera, encontraron huevos, un nido de ella en otro solar bajo unas tablas, pero no se puede, ¿verdad? Lo mismo, todo el mundo dice que son animales muy sanos, los han tenido de 5 a 7 años las personas que más han tenido, no me supieron decir cuántos han vivido en el cautiverio, y porque se los comen antes. Y lo más que han tenido es aparentemente 2, porque les digo carne, ¿no? La que sigue. Bien, comen en el solar básicamente maíz quebrado, el tipo que les decía cuando conviven con todas las especies de solar que hay, pero cuando llegan a comer el pozol, que es la masa de maíz con agua, ahí sí son muy agresivos, no permiten que se ¿no? Y bueno, para dormir ya habíamos platicado, levantan una pata y meten la cabeza, ¿no? La que sigue. Aparentemente tienen hábitos de alimentación nocturna, pero la literatura dice que no sabemos todavía. La que sigue. Esto es un estudio inacabado. Bueno, quiero terminar esta fase diciendo que si aquí que no le cojamos las alas, entonces cuando pasa una parvada, generalmente con las leyes se va, ¿verdad? Y aparentemente se agrada a las familias silvestres. La que sigue. Bueno, volviendo otra vez a la humanización de esta especie, ¿por qué la gente le gusta tener en casa? Por un lado dicen por gusto, porque alegra la casa, porque es un lujo, porque se ven bonitos, porque son curiosos, y en este caso pues el móvil es el ornato, ¿verdad? Tener animalitos, pues pueden ver son las ciencias, son agradables. La que sigue. Por otro lado, juegan el papel de fauna de protección. Un señor bueno, que entrevisté en Caracas, Tabasco, me decía que en Teapa, su papá tenía un pijique, bueno, criaba pollos para allá, pollos de bola, y que cada vez que llevaba los pollitos tenía un pijique en medio, de tal manera que en la noche, cuando un tlacuache o una rata se acercaba, el pijique inmediatamente le avisaba, ¿no? Es un animal muy escandaloso en la noche cuando llega alguien extraño. Entonces a la gente le gusta tener una protección, no tanto porque ataque, ¿no? Sino porque grita. Entonces, a esto le podemos sumar al ganso, que es una de protección de los hogares. La que sigue. Bueno, ocasionalmente se los comen, sobre todo aquellos pijiques que muestran tendencias a abandonar el solar. Dice la gente antes de que se vaya, ya después del año, no los comemos. ¿Verdad? Bueno, esta es la que sigue, por favor. Bueno, y también de manera ocasional los encontramos gente que cría pijiques para vender. Este es el mercado de Mérida, ¿no? Son 4 vendedores de aves en el mercado y uno de ellos regularmente vende que compran en nuestra biblioteca.
Esta fotografía no es, este es de alguien que vende lagarto, ¿no? Pero en el mercado de Comalcalco hay una sección junto a la base donde venden peces, pescado, perdón, donde venden pijijes muertos, ya desquemados. Bueno, la preparación del pijije, la verdad, sí. Bueno, la gente dice que lo preparamos solo en ocasiones especiales, ya hemos dicho que son 4 o 5 pijijes. En áreas cercanas al mar es preciso quitarle el sabor a marisco. Para ello, marina la carne, o sea, la dejan remojando en naranja agria o limón, siempre con ajo, cebolla, cebollín, algunas hierbas de olor, posteriormente lo cocinan, ¿no? En zona lejana al mar no tiene caso hacerlo y dicen que la carne es tan sabrosa como el pescado, que es el animal más sabroso, ¿no? Bueno, hace décadas normalmente se consumía asado, no había tanto acceso al mercado de productos saborizantes. Actualmente la gente lo prepara en caldo, en adobo, frito, con arroz o asado, ¿no? Y les decía, se come cuando tiene más de un año y se requieren de 3 a 4 años. Bueno, como les decía que es un trabajo no acabado todavía, no he querido formular conclusiones, pero sí me gustaría que ustedes me ayudaran, ¿no? Un primer elemento es que tenemos en la fauna de los huertos familiares del sur de México una gran cantidad de animales silvestres en proceso, en cría, ¿verdad? En cría. Como podemos ver, aparentemente con la población maya había animales que estaban en proceso de domesticación avanzada, como es el caso de los cervatillos amamantados por las mujeres y en el caso del tejón, ¿verdad? Que era parte de las mascotas de casa. Por otro lado, lo que vemos ahora son especies silvestres, algunas de ellas humanizadas. Hay gente que dice, un señor me decía que los pijijes siguen a la esposa por donde quiera que se mueve, ¿no? Y siempre están junto con ella. Hay gente que dice que son las únicas aves que entran a la cocina, ¿no? Sino siempre están afuera. En fin, llegan a establecer una relación con la familia, ¿no? De tal forma que cuando entra alguien extraño a los hogares, inmediatamente se le van encima y empiezan a vigilar, ¿verdad? Entonces, en esta medida, me atrevo a pensar que son animales que pueden ser domables y que la población rural, sin necesidad del concepto de la domesticación, está en permanente ejercicio desde hace cientos de años, trayendo fauna consular y seleccionando aquellos animales que conviven con él, y básicamente estamos entonces en un laboratorio de medicina. Eso es lo que me debería llegar. Terminamos nada más con unas fotos estas son más de chicas artísticas. La que sigue, por favor, ¿no? Esta es una posta en el mes de mayo donde tenemos cerca de 25. Esta es otra fotografía y finalmente, por favor, de su voz, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta. Cada vez es menos en los hogares donde hay. ¿Usted considera que es un cambio en el comportamiento de las personas, de no se hiciera tradicional? Y ahora, porque ya. Con hongos y con insectos hemos encontrado que son alimentos, mucha gente los considera asociados a la pobreza, ¿no? O sea, consumir hongos silvestres, el consumir insectos, aun cuando lo hacen con mucha frecuencia, reconocerlo ante gente urbana, gente de la ciudad, es reconocerse como gente pobre, ¿no? Entonces lo niegan, ¿no? En el caso del pijije sucede lo mismo. Por otro lado, existe una presión muy fuerte de las autoridades, ¿no? Ya ve usted que cualquier persona que lleve un animal silvestre en la carretera es inmediatamente consultada a la cárcel. Entonces sí hay está funcionando en esa medida las acciones del gobierno federal. Sin embargo,
en zonas cercanas al monte o donde la gente tiene que ir a sus milpas, atravesando el monte, siempre vamos a tener este tipo de milpas. En este caso, las ruedas submarinas. En las ciudades, perdón, también hay otro dato interesante. En Cárdenas, Tabasco, me decían que cuando pusieron la electricidad, los pijijes se electrocutaban en las llaves, ¿no? Pasaban volando, se electrocutaban y la gente llegaba. Pero ya no. Sí. Criaderos no tienen. No, están registrados en El Salvador, incluso en El Salvador hay venta de huevos. No he podido conseguir información en el norte de México. Una colega, Claudia González, buscando información en este campo, pero aparentemente no. Hay trabajos que hablan de cajas, incluso hechas para comida, etc., pero no habla de criaderos como tal. Porque en Tapachula no hay mucho, y antes había mucho, sí. Y ya no sé. Es lo que le comento, o sea, yo los encontré de mayor frecuencia en Tonalá y en Mexicali, ¿no? En el caso de la costa de Chiapas. Y en el caso de Tabasco, hice un transecto por todo lo que es el río Mezcalapa para salir a Cárdenas, como acá en Paraíso, y después me fui por la costa hasta la frontera. Y hay lugares donde auténticamente no hay pijijes, ¿no? Y estos son los lugares más cercanos a las ciudades. En el caso de Cárdenas, mi mamá vivía ahí, entonces puse a toda mi familia a trabajar, a preguntar, solamente encontramos una persona que tenía pijijes, ¿no? En el caso de San Cristóbal hay una persona que tiene pijiges también, pero que los trajo de la costa. Mencionabas una de las formas de apropiación actual era la de rifle, ¿no? ¿Cuál es una técnica prehispánica de cómo se para el rifle, no. Para el caso de las tortolitas, sí hay una técnica que es, dijéramos, ellos hablan de que hacían una pequeña oquedad, ponían una estera de mano, ¿no? Entonces cuando llegaba la tortolita primero, suelta y cae, y ya la, ¿no? Y de esto mucha gente lo hace con cajas de cartón, ponen la caja con un palito, ¿no? Y jalan la tortolita. Sí, es una ave tan abundante porque es una ave migratoria, es muy abundante. ¿Por qué la Profepa evita su comercialización? Porque debería tener en cuenta, ahí, bueno, la Profepa no tiene mucha gente que ande vigilando, pero debería ya de haber ahí una norma en la que estas aves, si sabe, yo he comido carne de recife y es deliciosa, para mí es lo mejor que hay. Si esta sabe igual, ya debería de haber pues ya un reglamento para que la gente se prefiera esa cría y además pues se nutriera más, ¿no? Porque si a eso vamos, hay ahí una gran cantidad de animales que puedan ser domesticados para la alimentación. Yo me imagino la Profepa ahí sí que creo que está en un punto. Bueno, es una vía urbana. O sea, yo creo que no tiene problema. En el caso de plantas, por ejemplo, se dice que tenemos hay 300.000, de esas 300.000 hay alrededor de 30.000 plantas consumidas por el ser humano. De esas 30.000 son las que han sido cultivadas o recolectadas alrededor de 7.000 en algún momento de la historia. Y de esas 7.000 solamente 30 alimentan al mundo, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, nuestra seguridad alimentaria está asegurada si le entramos a todo lo que hay. Pues en México hay más de 100 plantas, en Mesoamérica hay más de 100 plantas domesticadas, ¿no? Y sin embargo insistimos en comer solamente lo que tenemos en la zona, ¿no? Entonces, supongo que con los animales pasa lo mismo, ¿no? En el colegio de posgraduados del campus de Veracruz, sí. Hubo un tiempo en que el doctor Carlos Olguín tenía una gran cantidad de pijijes, y sonaba una campana y ya sabían que tenían que ir a comer, entonces las papas de más de 40 pijijes corrían a... Sí, con su manejo integral de minerales. Así es. Entonces son fáciles de domesticar. Pues yo lo que creo es que en un momento se falta quien sea capaz de romper las reglas
buscar permisos para ello, ¿no? Sucede lo mismo, por ejemplo, con la gente que crea propiedad en un lugar que se llama El Catalario, es una primera que un señor tiene alrededor de 8 o 9 productos de monte de pago y son animales que es impresionante, o sea, parecen animales. Y sin embargo, no ha podido conseguir el permiso para todo lo que Yo creo que ahí lo que se necesita es que lo dirijan hacia una a uno, ¿no? Formar unas. Ahora, no es una crítica a la arquitectura de las escuelas de biología, pero yo creo que no debemos olvidarnos que el manejo de la biodiversidad tiene que ver con la cultura. Entonces, debe haber materias que necesariamente humanicen al biólogo y no solamente vea, insisto, o sea, que en la literatura el 90%, el 95% sea solamente sobre los hábitos y la descripción del animal, nos habla de que ha sido ignorada la parte del animal. Entonces, yo creo que eso también tiene mucho que ver finalmente quienes aplican la ley y la hacen. Efectivamente, de lo que están mencionando, los que hacen las leyes son abogados y, por ejemplo, en el caso de vida silvestre, están muy fuertes hasta para que utilices al animal en una ceremonia o un ritual. Concuerdo contigo, pero también tienen asesores, ¿no? Ocasionalmente los abogados más inteligentes asesoran. Precisamente no afecta a lo de ellos, Bueno. están hablando de justicia y es como que si te pusieras, o sea, yo soy el cargo y tú no sabes. O sea, imagínate que hay un controversia. Tiene razón, tiene razón. ¿No? Y yo digo, porque también hay una parte de la ley que dice el aprovechamiento para pueblos indígenas. Pero ni así los de profetas son tan ignorantes en ese aspecto que dicen, a mí me dijeron que no lo toques y no lo toques. Así es. O sea, la verdad. Y desde ahí. O al revés. Por ejemplo, me tocó en el caso de la selva de Carbón, en Marqués de Comillas, de pronto salían caminadas de madera, ¿no? Claro, dándose mucho al ejército, dándose mucho a todo el mundo. Pero los primeros de la cadena eran los de la Profeco. Y un día que estábamos subiendo en Zamora Código, que es el museo, supuestamente se están para evitar la salida de madera, y la facilita y me dice, mira, estas son de extrema pobreza. ¿Sí? Si la gente no tiene acceso a estos recursos, entonces se muere. Entonces, le decía, ¿no? Entonces, en este caso, viene. Fíjate que ahí hay una que tiene un conocimiento como bien de profeta y esa sí es una persona no que va a caer. O sea, dice, ¿por qué a veces los pueblos indígenas son bárbaros que se les da dinero? Pero fíjate que desde qué punto, o sea, ¿qué es la que tiene problemas? Hay un término que me gusta mucho, que te voy a decir cuál es, coprocefalia. Ese es el problema secreto. Sí. Sí, ¿alguna Yo te quiero preguntar, pero sobre otra especie, ¿el alcaraván no lo has visto por ahí? ¿Ya no hay? No lo he visto. Estamos empezando, bueno, estamos en planes con un colega ecólogo que trabaja cuestiones de fauna, Eduardo Naranjo. Estamos con la idea perdón, trabaja también cuestiones de conservación de fauna y cacería también, ¿no? Entonces estamos con la idea de hacer un proyecto a nivel estatal para detectar por comunidades cuánta gente tiene fauna silvestre y qué especies. Quiero pensar que esto que les presenté no son